Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos sobre ChatGPT y su importancia en el mundo de la ciberseguridad. ChatGPT lo podemos utilizar para el desarrollo de herramientas, también para implementarlo en cosas como el uso de las dorks, se me ocurre, también para buscar ejemplos prácticos de cómo se escriben ciertas herramientas, ciertas funciones en diferentes lenguajes como Python, Bash Scripting, Java, C, C++, entre otras. Vamos a ver como el ejemplo que es una dork. Esperamos a que nos lo mencione. Básicamente, una dork nos ayuda a encontrar información específica sobre algo, claramente utilizando palabras clave, que en este caso serían operadores. Usemos a ChatGPT para desarrollar una herramienta. Dime un script en Python para encontrar archivos PDF de Nmap. Veamos cómo nos desarrolla el script. Lo importante de ChatGPT es que también te comenta cada línea de código. Es importante que tú tengas nociones básicas de Python o del lenguaje del que quieres que te muestre el código, porque así mismo logras entender, y si ChatGPT tiene algunos errores o quieres agregar ciertas funciones, es aquí donde ocupas esas nociones básicas de programación para ir acomodándolas. Porque, por ejemplo, si tú dices, quiero que Nmap me lea un archivo, me encuentre un archivo, ¿cómo se llama esta parte? Esta parte, yo por conocer las nociones básicas de programación, sé que es una función, sé que estos son librerías. Asimismo, estas puedes conjugarlas dentro del script. Por ejemplo, agrégame al script una función que me guarde, mejor que me muestre los links en consola. Veamos cómo la desarrolla. Es lo que les comentaba, que debes de entender conceptos básicos de programación, porque el hecho de decir quiero que me muestres el resultado, pero ¿el resultado dónde? ¿El resultado cómo? Por ejemplo, aquí nos dice que el archivo nos los va a mostrar como resultado en un archivo de texto, ¿no? Y aquí podemos ver que utilizan dos funciones, una para encontrar el archivo y la otra para mostrar los links encontrados de Nmap. Vimos principalmente un script para encontrar archivos PDF en Nmap, pero también le pedimos una función extra que muestre los links de la consola. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de una herramienta que creé hace tiempo, pero con la ayuda de ChatGPT me ayudó a mejorarla, y me llevé la sorpresa que yo me llevé como unos 3 días a la hora de crearla y ChatGPT me la desarrolló en media hora. Eso fue porque ya tenía las nociones de cómo preguntar específicamente. Hasta para eso tienes que saber pensar a la hora de preguntar. Antes de continuar, recuerdo que hubo un post hace tiempo sobre cómo los cibercriminales utilizaban a ChatGPT a la hora de desarrollar un malware, incluso a la hora de mandar los mensajes, el cómo hacer que la otra persona dé clic a los enlaces que les envíes para ejecutar un malware o descargar cierto archivo que contenga código malicioso. Esto se basaba principalmente en la ayuda de ChatGPT para utilizar ingeniería social. Ahora bien, continuemos. Aquí creé la herramienta ya hace bastante tiempo. Se llama Hunter SH. Esta herramienta me ayudaba a encontrar links de cierto país, por ejemplo México, pues nada, le ponía MX, ¿no? Aquí tenemos la lista de cómo encontraría las páginas basadas en estas docs. Ahora bien, vamos a ver el código de Hunter. ¿Qué es esto? Aquí podemos ver que esta herramienta utiliza el motor de búsqueda de Lynx. Lynx es un motor de búsqueda pero en consola. Ahora bien, vamos a ver cómo esta herramienta en Bash empieza a buscar. Iniciamos agregando la
palabra clave. Posteriormente agregamos el motor de búsqueda de Bing, agregando la dork, que en la dork va a tener dorks consecutivas a la hora de ejecutarse, se va a ir repitiendo hasta lograr completarse la lista y va a ir enumerando cada resultado para posteriormente crear un archivo de texto que se llama r.txt. Esto es para hacer una limpieza de archivos, toda esta cadena que está aquí. Esto es principalmente para que no se repitan. Ahora bien, vamos a ir desde esta parte, desde el do hasta el don. Mejor vamos a copiar solo esta parte. Pero ahora le vamos a decir a ChatGPT que nos lo convierta a una función que utilice Google. La petición sería así: convierte esta función de bash usando Bing a Google. Esperamos a que nos responda. Lo que pasó aquí es que no nos supimos expresar cómo pedir la herramienta y nos mandó un script en Python utilizando el motor de búsqueda de Google concatenado con algunas dorks mostrando cierto resultado. Pero bueno, aquí gracias a este error podemos entender cómo sería la herramienta en Python, principalmente en las funciones. Ahora bien, vamos a pedirla. Dime un script en bash usando Google con esta función. Vamos a ver qué nos responde. Y claramente aquí nos está agregando un código en bash, dándonos como resultado la función que agregamos, pero ahora con el motor de búsqueda de Google. Esperemos a que termine. Como vemos, ha terminado. Vemos que agregó algo que no le habíamos mencionado. Pero bueno, lo que pasó aquí fue que como nosotros estábamos hablando de dorks con ChatGPT anteriormente, tomó por hecho que nosotros necesitábamos dentro del script en bash las dorks, que son estas. Pero bueno, vemos que la función de links es similar a la que teníamos anteriormente, que es esta, pero en este caso utilizamos el motor de búsqueda de Bing. Vamos a ver, dice links, va a utilizar esta sentencia que dice que Google va a utilizar la palabra clave, que en este caso sería el dominio, concatenada con el contador. Ahora bien, va a mostrar los resultados en el archivo de texto r.txt para después hacer una limpieza de los links repetitivos y quitando los links que no queremos, como por ejemplo estos que están acá. Realmente estas las agregué porque son páginas que se van agregando a lo largo de las búsquedas. Serían como anuncios que realmente no quieres que te salgan porque no las necesitas. Pero estas páginas agregan tu contenido. Pero lo primordial es tener un panorama grande de cómo vamos a pedir las cosas, cómo vamos a utilizarlas, cómo vamos a combinarlas. Anteriormente vimos cosas como las funciones, ¿no? Que en los lenguajes de programación son importantes y hacen mención. Aquí vemos las librerías, funciones o la función principal de cómo se compilaría el archivo, ¿no? Y esto, ¿cómo lo sabes o cómo lo pides? Pues claramente estudiando. Eso es todo y suscríbete para más pro tips en el mundo de la ciberseguridad.